Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Curle y es para mí un gusto poder acompañarles en este espacio, en este podcast que forma parte de una iniciativa muy interesante, la cual justamente en este episodio vamos a tener la oportunidad de conocer. Pero para ello yo me encuentro aquí acompañado de dos personas muy especiales, amigos de esta casa de Universidad Galileo, quienes justamente me van a compartir pues, todo lo relacionado a esta iniciativa de la cual vamos a hablar hoy. Así que yo le voy a dar la cordial bienvenida a Alberto y a Oscar. Gracias por acompañarme. Gracias, Mauricio. Bueno, y hoy vamos a hablar de una iniciativa que la quiero dejar todavía por ahí en suspenso porque me gustaría que pudiéramos presentarnos ante la audiencia a estos jóvenes que están escuchando y están viendo este podcast a través de las distintas plataformas que afortunadamente hoy en día tenemos, gracias a la tecnología, estos espacios y estas oportunidades. Así que voy a darle la bienvenida oficialmente a Alberto Marroquín. Por favor, si nos puede contar quién es, a qué se dedica, quién está o qué es lo que está detrás de Alberto Marroquín. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Alberto Marroquín empezó a estudiar ingeniería en electrónica a principios de los 90. Y luego, pues, por azares del destino, a pesar de que tuve ahí un lapso en donde traté de ir a la industria, pero también regresé entonces a la universidad. Y me tocó dar clases, unas oportunidades que salieron en ese entonces, cerca del 2000. Pues ahí conocí a Oscar, porque yo le di algunas clases a Oscar hace muchos años. Y luego, tuve la oportunidad también de seguirme capacitando. La universidad tuvo a bien pues becarme para recibir unos cursos de una especialidad de Cisco. Eso fue cabal a principios del 2000. Y luego, pues, seguí dando clases. Decías que prácticamente llevo casi 25 años dando clases. Y luego surgió la oportunidad de terminar mi maestría. Había empezado una maestría, pero la había dejado ahí en suspenso. Pues la maestría fue muy interesante porque después de tener tanto tiempo, de haber estudiado y de haber estado del otro lado dando clases, pues creo que la aproveché mucho más que otras personas. Pude ver cosas que yo no conocía realmente o donde pude profundizar mucho más. Y luego pues surgió la oportunidad de ese doctorado y entonces pues junto con Oscar y otro colega, Marco Antonio, pues logramos obtener el doctorado en Francia, ¿no? Entonces, en breves palabras, ahí está Alberto Marroquín. Interesante. Doctor Alberto Marroquín, Alberto para los amigos, en la actualidad, ¿a qué se dedica? Pues en la actualidad he estado dando clases, como les comenté, casi 25 años dando clases y en el 2007 tuve la oportunidad de empezar a dirigir ingeniería en electrónica en aquel entonces. Y luego, como hubo algunos cambios en la administración, pues entonces pasé a ver la parte de la dirección de ingeniería en telecomunicaciones. En el 2009 surge lo que es ingeniería en mecatrónica, entonces me tocó ver cómo se generaba una nueva carrera desde el principio. La génesis. Y ingeniería en mecatrónica surge en el 2009 y desde entonces pues ahí estamos en la coordinación de ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería en mecatrónica. Interesante. Bueno, qué bonito saber y conocer qué es lo que hay detrás del nombre Alberto Marroquín. Ahora me voy a dirigir acá a Oscar Rodas, también un amigo de la casa con quien ya hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos proyectos. Para quienes nos ven y nos escuchan, ¿quién es Oscar Rodas? Ok, gracias. Pues Oscar Rodas, estudiante de ingeniería en electrónica, estudiante de ingeniería en sistemas también. Eventualmente me gustó el ámbito de ir a la industria por un tiempo. Estuve en ámbitos de telecomunicaciones. Me tocó ir a ver proyectos de instalación de cables primarios y todo eso que tiene que ver para, digamos, las comunicaciones, cables de cobre gruesos y todo eso me tocó ver. Me tocó ir al interior. Ahí me di cuenta que pues me gusta manejar y me gustaba ir al interior. Entonces, cuando había algún proyecto en el interior, ahí iba Oscar Rodas a atenderlo, ¿verdad? Y después me ascienden ahí y me colocan para encargarme del proyecto de la digitalización de redes en zona 9, 10, 13 y 14. Entonces entendí un poquito más
de cómo se hacía eso, de la gestión de equipos, ¿verdad? Y nuestro buen amigo Marco Antonio tiene la oportunidad de ir a sacar una maestría en Oklahoma City, perdón, en Oklahoma State University, y me dice, mira, un perfil como el tuyo, gestión, que quiere hacer proyectos, necesitamos en la U, yo me voy a ir como director de laboratorios, y ahí es donde regreso a Galileo. Y si pudieran ver aquí cerca, tengo una etiqueta ahí que de 20 años, entonces ya paso yo y soy parte del inventario aquí en Galileo. Y pues ese soy yo. Aquí estoy desde hace 20 años trabajando en Universidad Galileo. Alberto fue mi catedrático, muy buen catedrático, aprendí mucho de él y después me dio la oportunidad de ser su auxiliar. Por el trabajo de la industria lo dejé a medias en el semestre, creo que me odió por un tiempo, pero después recobramos la amistad. En la actualidad, Oscar Rodas, ¿qué dirige dentro de Universidad Galileo? Oscar Rodas dirige Ingeniería en Electrónica y pues tengo también un laboratorio de temas de investigación y desarrollo de proyectos donde vemos principalmente robótica educativa y la parte de Internet de las Cosas. Interesante. Y es que es importante poder poner este antecedente sobre la mesa, saber quién es Alberto, saber quién es Oscar, justamente por una iniciativa que tiene ya un par de años de estar trabajando. Y hoy vamos a hablar de esta iniciativa que lleva por nombre Galileo Tech Talks. ¿Qué es Galileo Tech Talks? Ok, Galileo Tech Talks es una iniciativa que surge desde las direcciones de la carrera de Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Mecatrónica, con la finalidad de acercarnos a los jóvenes que están en ese proceso vocacional y que quieren conocer, pues no solo de sus directores, qué son las carreras, sino también de traer a expertos que tenemos dentro de la universidad para que les cuenten sobre algún tópico en específico, les hablen sobre lo que ellos se dedican, sobre lo que dan como contenido en algunas clases y por qué es importante. Y también, eventualmente, donde tenemos invitados especiales que son graduados nuestros, aliados nuestros en proyectos que tenemos, o conocidos, ¿verdad? Referentes y referencias en el país que manejan cierto tipo de tecnología. Y entonces, lo que es una charla, es una Tech Talk, ¿verdad? No es una TED Talk, porque no es de pocos minutos, ¿verdad? Sino que es una Tech Talk. Y lo que buscamos es hablar de tecnología, hablar de ingeniería, pero más importante que para ustedes jóvenes, las Galileo Tech Talks sean ese proceso vocacional que no están teniendo, digamos, tal vez en sus instituciones educativas. Qué interesante. Y es que justamente este espacio, este podcast, forma parte también de esta iniciativa para poder dar a conocer a los jóvenes, a los chicos que están interesados en acercarse a estas ingenierías y tal vez en algún momento tienen algunas dudas. Y qué bonito es saber que por medio de este espacio podemos tener esta oportunidad. Alberto, Oscar, vamos a ir a un pequeño corte y al regresar vamos a seguir platicando sobre esta iniciativa. Galileo Tech Talks, una iniciativa para futuros ingenieros donde se habla de tecnología y las tendencias más relevantes del siglo XXI. Estudia Ingeniería en Mecatrónica en Universidad Galileo y desarróllate en el campo de diseño y manufactura digital, control inteligente de soluciones, actuadores, sensores y robótica industrial. Y estamos de vuelta ya nuevamente en un segmento más de este episodio en donde estamos hablando de Galileo Tech Talk. Ya tuvimos la oportunidad de conocer quiénes son los fundadores, quiénes están detrás de esta estrategia para poder acercarse a los jóvenes y poder mostrarles de una manera más amena, innovadora y que ellos puedan tener pues un acercamiento a las ingenierías que hoy pues rodean la tecnología y justamente pues estamos hablando con los expertos, los máster en estas áreas. ¿Por qué surge esta iniciativa dentro de Universidad Galileo? Bueno, lo que sucede es que en primer lugar la tecnología estaba avanzando y hay varias tendencias tecnológicas que son importantes abordar. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que las carreras son vivas, pues o sea, no es un pensum que se queda ahí estático por el tiempo, sino que realmente nosotros estamos buscando cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas tecnologías que existen para poderlas ir incorporando poco a poco al pensum regular de estudios. Eso es uno. Por otro lado, pues por lo menos a mí de joven, antes de entrar a la universidad, me hubiera gustado mucho haber tenido este tipo de iniciativas, porque definitivamente a mí me gustaba mucho la tecnología, pues aunque imagínense, en aquella época ni siquiera existía el internet.
Las computadoras pues eran unas cajas así enormes, no muy amigables y bastante monocromáticas. Entonces era complicado, pero uno se sentía así como que estaba ahí en la NASA cuando uno estaba tocando ese tipo de equipos. Entonces era sumamente interesante. Pero entonces yo recuerdo que alguna vez llegaron a mi colegio y me dijeron, es que telecomunicaciones, es que miren el futuro de las telecomunicaciones y en ese entonces esa persona que llegó sacó un teléfono celular así, algo grande. Este es el futuro. Y algo así dije, bueno, pues de repente posiblemente sea algo que a mí me llame la atención. Creo que mi papá pues también había influido bastante en mí, en la parte, mi papá era ingeniero, y entonces había influido bastante en mí en la parte de tecnología. A él le fascinaba esa parte electrónica principalmente. Él aprendió solo a programar y a manejar sus computadoras, ¿no? Y entonces creo que ese es el corazón, digamos, de Galileo Tech Talks, que se les pueda transmitir ese gusto, esa pasión, si ustedes quieren verlo, a los jóvenes, para que realmente pues, puedan encontrar su vocación, que sea algo que les guste y que si les llama la atención tanto como a mí me llamaba la atención en aquel momento, y que estoy seguro que a Oscar le ha llamado la atención, o tal vez más que a mí, pues que ellos puedan identificarse y puedan encontrar, digamos, ahí puntos comunes y puedan saber, bueno, si él lo hizo, pues ¿por qué no puedo hacerlo yo, ¿no? Qué interesante y qué bonito saber y qué bueno pues que existan estas iniciativas ahora que permitan ese acercamiento en donde pues los jóvenes puedan tener esas experiencias a través de charlas, de talleres, de diferentes situaciones que tengo entendido que se desarrollan dentro de esta iniciativa. Hablemos, ya platicamos de qué es Galileo Tech Talks, pero ¿cuándo nace? ¿Y cuál es la diferencia del formato de este año 2023 comparado con las versiones anteriores? Digamos, la razón principal de Galileo Tech Talks es nacer en una época donde había que comunicar información de una manera distinta. Estábamos en medio de pandemia y entonces pues ya existían los webinars, pero atraer a un joven a un webinar era un poquito complicado. Entonces, pues de hecho, te invitamos a ser parte del proyecto. Sos una persona muy dinámica. Eventualmente nosotros con Alberto teníamos la parte académica y nos hacía falta, pues en esa parte y en esa primera edición, terminar de compartir con expertos. Entonces, en nuestra primera versión era compartirles desde las direcciones de las carreras de ingeniería en electrónica, telecomunicaciones y mecatrónica nuestro punto de vista sobre algún punto o alguna tecnología en específico o alguna de las tendencias tecnológicas, y también que lo escucharan de un tercero, aliado, conocido, graduado, experto que teníamos, ¿verdad? En esos capítulos. Y eso pues fue más o menos, digamos, iniciando pandemia, sacamos más o menos alrededor de unos 8 capítulos. Y pues todo fue a nivel de webinars. Lo que hicimos el siguiente año, para nosotros el plan piloto fue exitoso porque eventualmente la gente comenzó en esos aspectos a terminar de ubicar bien a Galileo, que siga siendo referente en el ámbito de la tecnología, pero también comenzó a darse cuenta porque invitábamos a algún profesor y ese profesor pues es joven, pero es muy conocedor o experto en el tema, o ese es el profesor que me va a dar tal curso, ¿verdad? Entonces también era socializar a nuestros profesores, ¿verdad? O sea, que la gente los conociera. Entonces, eso fue la primera edición. La segunda, seguimos todavía en pandemia, entonces lo único que hicimos fue, en la mayoría de las charlas, terminar ya de compartir con profesores y expertos del área, pero ya hablamos de tecnologías más puntuales. La primera era una tendencia y algo en general, la segunda ya eran temas muy específicos. Por ejemplo, hablamos de un tema que fue cómo eventualmente se debe manejar un tema de la ciberseguridad en las redes industriales. O sea, una cosa donde invitamos a un experto de ciberseguridad y a alguien de redes industriales y entonces compartieron desde sus puntos de vista esta parte. También tuvimos invitados, por ejemplo, en el área biomédica y en ámbitos de automatización, en ámbitos de redes. Entonces, esas dos versiones eventualmente lo que hicieron fue terminar de socializar a nuestros claustro de profesores, a los directores de las carreras y a expertos y referentes en el tema. Este nuevo año, pues ya se acabó pandemia, o por lo menos eso digo yo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queremos nosotros eventualmente? Cambiar el formato a donde, pues ahora hicimos un preámbulo con este podcast para
dar a entender qué es esta iniciativa, qué queremos hacer con ellos y que se sientan y que nos ubiquen, Alberto y a mí, como dos personas que quieren compartir su experiencia y les quieren servir de guía a todos estos jóvenes. Después vamos a pasar a una fase 2, donde la fase 2 vamos a tener ese espacio de webinars, pero ya con algunos especialistas y serán tópicos ya muy específicos. Y tendremos una fase 3, ya eso será más o menos en alrededor de septiembre. Y lo que queremos es que ya sea presencial, que ya todos vengan, conozcan las instalaciones de su nueva universidad, conozcan a sus directores, vamos a estrechar la mano, decir cómo estás, compartir algo, pero muy importante que esa parte presencial, aparte de un tour, aparte de un taller, aparte de conocer la tecnología, los laboratorios, también sea un momento de foro para ya conocer la iniciativa, ya conocí a los expertos, ahora a mí me gustaría especializarme aquí, ¿qué más información puedo obtener como joven? Y esa guía que se necesita, ¿verdad? Porque yo, sobre todo cuando hemos hablado con Alberto, mi proceso vocacional fue malísimo. O sea, me hicieron llenar un examen y al final me dicen, ¿usted qué quiere ser? Y yo dije, como yo quiero que esto me saque y me diga qué voy a hacer con mi vida, yo puse doctor, medicina, yo puse administrador y puse ingeniero. Y entrego eso y a las 2, 3 semanas me llama la psicóloga del colegio y me dice, usted puede hacer todo lo que quiera hacer. Adelante, mijo. No me dijo nada, no me sirvió como proceso vocacional. Entonces, y no tuve esa oportunidad de ir a ver equipos, no tuve esa oportunidad. Y de hecho, por eso inicio en sistemas, porque era lo que yo veía en casa. A mis 15 años me habían regalado una PC que yo armé y desarmé, le instalé DOS y Windows tantas veces, yo los juegos y todo. Entonces dije, lo mío es sistemas, pero nomás conozco el hardware y lo que uno puede hacer con hardware, y máximo si sabe programar el hardware, fue donde yo dije, pues chicas, no, lo mío es electrónica. Y entonces ahí es donde yo exhorto a que cualquier joven viva un proceso vocacional hablando con directores de carrera, hablando con expertos y compartiendo con profesionales, ¿verdad? Qué genial que pues Universidad Galileo permita estas plataformas, que tenga gente con esa iniciativa como lo son ustedes. Y lo platicaba Oscar al respecto de que esta plataforma, esta iniciativa, pues tiene invitados especiales, invitados selectos. ¿Cuál es la vital importancia de tener estos invitados dentro de esta iniciativa? Lo que pasa es que es necesario que se den, digamos, testimoniales reales de personas que están en la industria, que están viendo el día a día y que pues también han sido egresados nuestros, ¿verdad? Entonces, esa es la clave fundamental para que no digan, es que le tenemos que creer a él porque es el director de carrera, o es que eso lo dice él porque ese es su negocio, ¿verdad? Aquí la idea es que realmente las personas lo vivan, lo entiendan y sepan que hay personas que se están ganando el pan de todos los días haciendo lo que les gusta. Y es precisamente resolviendo problemas, pues. Interesante. Estoy platicando al respecto de la iniciativa Tech Talks. Estamos platicando de cuál es la importancia de esta iniciativa, cuáles son sus diferencias, pero vamos a ir a un pequeño corte y al regresar vamos a continuar hablando. Al estudiar ingeniería en electrónica, te puedes especializar en instrumentación electrónica, microprocesadores, el desarrollo de dispositivos electrónicos, la robótica, la automatización industrial y las telecomunicaciones. Estudia ingeniería en telecomunicaciones en Universidad Galileo y desarróllate en el campo de redes, infraestructura de Internet, telefonía celular y ciberseguridad. Y estamos de vuelta nuevamente en este podcast, en este espacio, en el último segmento, en donde lo voy a decir así, lamentablemente los tiempos se hacen cortos, porque son temas en donde nos gustaría poder profundizar más, poder platicar. Y justamente una de las preguntas que me surgen y que me vienen es, ¿qué le podríamos decir a la audiencia que está escuchando este podcast o que nos está viendo a través de las distintas plataformas para que ellos puedan formar parte y tomen la iniciativa de ver, escuchar y todo lo que Galileo Tech Talks 2023 trae? Bueno, por mi parte yo creo que es importante que los jóvenes, en primer lugar, si están eligiendo una carrera, pues es el futuro lo que ellos están eligiendo. Entonces, que ellos se informen bien. Y ese es el principal objetivo que tiene Galileo Tech Talks, que darles, digamos, esta posibilidad de que miren
qué tendencias tecnológicas hay, qué carreras hay, qué se está haciendo en Guatemala. Todo lo que ustedes no se imaginan, todo lo que se está haciendo, todo lo que se puede hacer. Y eso es motivo suficiente para invitarlos a Galileo Tech Talks. Excelente, muchas gracias. Oscar. Pues de mi parte, que escuchen este programa y después, conforme vamos desarrollándonos, que asistan a los webinars y por último, ojalá que los podamos tener aquí, conocerlos ya pues cara a cara, estrechar la mano, porque lo más importante es que este es evento para ustedes. Esto es compartirles información para ustedes que nosotros con Alberto sabemos que no tuvimos esa oportunidad cuando éramos jóvenes y que hemos visto que cuando el joven se deja guiar, se deja acompañar y escucha, hace su investigación, toma mejores decisiones. Y eso es lo que nosotros queremos a través de estos programas, que tomen mejores decisiones. Yo tuve compañeros que me dicen, estudié electrónica, porque cuando yo llegué a la universidad que quería y me habían aceptado, sistemas ya no quería saber nada de programación y entonces agarré la otra. Cuando dice Alberto, hay un sinfín, hay una cartera. Entonces hay que empaparse un poco más de todo este contenido. Y qué mejor que todo esto sea en plataformas como a ustedes les gustan, audio, video y cortas. Así que esperamos que nos sigan escuchando y aquí estaremos para resolverles dudas. Qué bueno, de verdad para mí ha sido un gusto, un placer nuevamente poder acompañarles en esta tercera edición de esta iniciativa, en donde de verdad me pongo yo a pensar también como alumno, como estudiante en su momento, pues definitivamente estoy en la carrera de mi vocación, de lo que me gusta, pero me hubiese gustado poder conocer más al respecto de la carrera o de otras iniciativas. Así que de verdad, gracias por pensar en los jóvenes, por pensar en sus profesiones. A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio, por escucharnos, por vernos. Y los invito a que estén pendientes porque vienen episodios nuevos, con nueva información. Así que pendientes de las plataformas de Universidad Galileo y sobre todo de Galileo Tech Talks. Nos vemos en una próxima.